El cielo sobre San Salvador se pintaba de tonos lilas y anaranjados cuando Marisol abrió los ojos. El canto de los gallos y el murmullo de los buses lejanos indicaban que el día apenas comenzaba. Tenía 10 años, el cabello oscuro recogido, en una trenza desordenada, y unos ojos grandes que siempre estaban atentos a los detalles que otros pasaban por alto. Ann vivía temporalmente con su abuela, doña Teresa, una mujer de manos curtidas por el trabajo y una mirada cansada pero dulce. Su madre, enfermera del Hospital Rosales, había sido enviada a una brigada médica en el interior del país, cerca de la Unión, y la niña no podía quedarse sola. Así que por esas semanas, la rutina de Marisol incluía madrugar con su abuela y, algunas veces, acompañarla discretamente al trabajo. Ann, la residencia presidencial, doña Teresa, era auxiliar de limpieza, con años de servicio silencioso y confiable. Aunque técnicamente no estaba permitido llevar niños, los supervisores cerraban los ojos ante su presencia cuando Marisol se comportaba bien menos, y ella siempre lo hacía. Permanecía en silencio, sentada en un banco del rincón de la cocina, o en la galería del jardín, dibujando en una libreta gastada o leyendo los mismos libros una y otra vez. Aquella mañana era diferente. Desde que entraron por la puerta lateral del edificio, Marisol sintió una atmósfera distinta. Había más movimiento de lo normal. Guardias que no reconocía, voces más tensas, pasos apurados. Era como si algo invisible flotara en el aire. Doña Teresa la acomodó como siempre en la cocina, donde el aroma a pan recién horneado y a café fuerte llenaba el ambiente. Los cocineros iban y venían con precisión militar. En una mesa cercana, varias tazas estaban ya alineadas, esperando ser llenadas con el café destinado a distintas personas del equipo presidencial. Una de esas tazas, Marisol lo sabía, sería para el mismísimo presidente. Nayib Bukele. Mientras jugaba con una goma de borrar entre sus dedos, algo llamó su atención. La puerta de servicio, por donde habitualmente solo entraban empleados conocidos, se abrió de golpe. Un hombre alto, de tez morena, con una gorra baja y guantes quirúrgicos, entró apresurado. Su presencia era extraña, no era parte del equipo habitual de cocina. Marisol conocía cada rostro. Se movía con urgencia y nerviosismo, y lo más inquietante fue lo que sacó del bolsillo de su chaqueta Ann, un pequeño frasco, transparente con un líquido incoloro. Marisol dejó de respirar por un segundo. El hombre se acercó a una de las tazas, ya servidas con café caliente, miró a su alrededor con rapidez y, sin que nadie lo notara, vertió unas gotas del frasco en la bebida. Luego, con la misma rapidez, escondió el frasco y salió por la puerta lateral sin decir una palabra. ¿Quién es él?, susurró Marisol con voz temblorosa, mirando a su abuela doña Teresa, ocupada limpiando una bandeja. Apenas logró voltear la cabeza antes de que el hombre desapareciera. Dipsir nuevo, respondió distraída, sin darle mayor importancia, pero Marisol no pudo dejar de pensar en lo que acababa de ver. Sentía un nudo en el estómago. No sabía qué era ese líquido, pero su instinto le decía que algo estaba mal. Muy mal. Ann se bajó del banco lentamente y se acercó a la mesa con las tazas. Observó la taza en la que el hombre había vertido. Nada parecía fuera de lo normal, pero el aroma le resultaba un poco más fuerte, más denso, o quizás era su imaginación. Tragó saliva, pensó en quedarse callada, en fingir que no había visto nada. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si solo era azúcar líquida? ¿O algún tipo de medicina? ¿Y si la regañaban por hablar de más? Pero luego pensó en su madre, en su forma de actuar en el hospital, en su insistencia de que nunca se debía ignorar una sospecha cuando se trataba de la salud o la vida de alguien. Más vale parecer tonta que quedarse muda ante un peligro, le había dicho una vez. Tomando aire, Marisol se dirigió a uno de los guardias que estaba cerca de la cocina. El hombre, con rostro serio y uniforme impecable, la miró con desconfianza. Al verla tan decidida, señor, dijo, alzando la voz, apenas por encima de un susurro. Creo que alguien puso algo raro en el café del presidente. El guardia la miró por un instante. Luego miró a doña Teresa, que había quedado congelada al escuchar a su nieta. ¿Qué dijiste, niña?, repitió el hombre, frunciendo el ceño. Vi a un hombre con guantes poner algo en esa taza, dijo, señalando la taza específica. Con el dedo. No es de aquí. Nunca lo había visto antes. El guardia no reaccionó de inmediato. Parecía dudar, pero la mirada decidida de Marisol y la expresión aterrada de su abuela lo hicieron actuar. De inmediato, se comunicó por radio con el jefe de seguridad. En cuestión de segundos, varios hombres entraron a la cocina, rodearon la mesa y retiraron todas las tazas para ser analizadas. ¿Puedes describir al hombre?, preguntó otro de los agentes a Marisol, mientras un técnico se acercaba con un pequeño equipo portátil de análisis. Marisol asintió,
todavía con el corazón latiendo fuerte. Era alto, moreno, con una chaqueta gris y una gorra azul. Tenía guantes blancos. No hablaba. Parecía nervioso, como si tuviera miedo de que alguien lo viera. A uno de los agentes anotó todo en un pequeño cuaderno. La tensión en la sala era palpable. Doña Teresa tomó a su nieta del hombro, con una mezcla de orgullo y preocupación. El técnico que examinaba el contenido de la taza soltó una exclamación baja. Hay una sustancia no identificada. Esto no es café puro. El jefe de seguridad ordenó inmediatamente el cierre del perímetro interno y la revisión de las cámaras de seguridad en Marisol. No sabía si debía sentirse aliviada o más asustada, pero dentro de sí, una cosa era clara. Había hecho lo correcto en ese momento, sin que ella lo supiera. Había cambiado, o tal vez salvado, a todo un país de un escándalo inimaginable. El ambiente en la residencia presidencial se volvió denso como la niebla de la madrugada. Lo que había comenzado como una rutina común, se transformó en una operación de seguridad interna, con múltiples frentes, análisis químicos, revisión de cámaras, interrogatorios discretos, y lo más inusual de todo, el testimonio de una niña de 10 años como pieza clave en Marisol. Se sentía abrumada, pero no tenía miedo. Estaba sentada en una pequeña sala de descanso, acompañada por su abuela, mientras dos agentes del equipo de inteligencia presidencial les ofrecían agua y les pedían que esperaran. Nadie las había regañado, nadie había cuestionado la palabra de la niña. Al contrario, el gesto valiente de Marisol había encendido una alarma que, de no haberse activado a tiempo, pudo haber tenido consecuencias irreversibles. Mientras tanto, en otra ala del complejo, el presidente Nayib Bukele había sido informado discretamente por su jefe de seguridad personal. El mandatario, que en ese momento se preparaba para recibir a una delegación de empresarios, interrumpió todo. ¿Quería detalles inmediatos? ¿Quién fue la que advirtió del intento?, preguntó con el ceño fruncido. Una niña, señor, la nieta de una trabajadora del servicio de limpieza. Vio a alguien verter una sustancia en su café. Al personal, sin dudar. Bukele guardó silencio por unos segundos. Luego asintió lentamente. Quiero hablar con ella, no como presidente, como persona, y también con su abuela, pero, primero, atrapen al tipo en la sala donde estaba Marisol. El silencio fue interrumpido por la llegada de un hombre de traje oscuro, con un auricular discreto en el oído. Se presentó como el señor Linares, director adjunto de seguridad presidencial. Marisol dijo con una sonrisa contenida, el presidente quiere conocerte. No estás en problemas. Al contrario, quiere agradecerte en persona. Acuerdo. Marisol miró a su abuela, que asintió en silencio. Respiró hondo y se puso de pie. El despacho presidencial era amplio, pero acogedor. Las luces eran suaves, y el aire acondicionado mantenía una temperatura agradable. Cuando Marisol y su abuela entraron, Bukele estaba de pie, junto a una ventana. Con una expresión seria, pero, al verlas, su rostro se suavizó. Hola Marisol, dijo, acercándose y agachándose para quedar a su altura. Me dijeron que hoy me salvaste la vida. La niña, tímida, bajó la mirada. Su abuela, emocionada, le apretó ligeramente la mano. Yo solo vi algo raro, respondió Marisol. No podía quedarme callada. Bukele asintió, visiblemente conmovido. Eso se llama valentía. Y también se llama conciencia. Tú hiciste más de lo que muchos adultos harían. La conversación fue breve, pero sincera. Bukele preguntó por su escuela, por su madre, por sus sueños. Luego se dirigió a doña Teresa. Tiene usted una nieta admirable. Gracias por su trabajo, doña Teresa. Personas como usted sostienen este país en silencio todos los días. Antes de despedirse, el presidente le entregó a Marisol una libreta nueva con el escudo nacional en la portada y un mensaje, escrito a mano. Gracias por tu mirada atenta y tu gran corazón, Enambi. Pero la emoción del momento no distraía a los equipos de seguridad. En la sala de control, las cámaras eran revisadas cuadro por cuadro. Finalmente, una imagen clara del sospechoso apareció. Su rostro fue captado al entrar por la puerta trasera del ala de servicio. No usaba identificación, y su rostro no coincidía con ningún empleado registrado. La alarma subió de nivel. Alguien había facilitado su ingreso. No se trataba de un ataque externo solamente. Había complicidad interna. Tenemos una posible infiltración, anunció Linares por el intercomunicador. El enemigo no está lejos. Durante el resto del día, decenas de interrogatorios silenciosos ocurrieron dentro del complejo presidencial. Las credenciales fueron verificadas, las rutas de acceso evaluadas, y el personal fue rotado estratégicamente. La taza contaminada fue enviada a un laboratorio privado para confirmar la sustancia exacta, pero un análisis preliminar
Ya la había identificado como cianuro diluido, una dosis pequeña, pero suficiente para provocar un paro cardiorrespiratorio. Si no se detectaba a tiempo, la noticia no se filtró a la prensa. Al menos por ahora en casa, Marisol estaba agotada. Apenas comió su cena, con la cabeza llena de imágenes. ¿Le habían prometido protección? ¿Incluso un posible cambio de escuela para garantizar su seguridad? ¿Algo que su madre sería informada? ¿Esa misma noche? ¿Hice bien, abuela?, preguntó mientras se acurrucaba en la cama. Hiciste lo mejor. ¿Qué podías hacer, hija? Le salvaste la vida al presidente, y quizás a muchas personas más, pero doña Teresa no podía evitar pensar en otra cosa. Si alguien había entrado con ese propósito, ¿quién lo había dejado entrar? ¿Estaba el peligro más cerca de lo que pensaban? En las próximas horas, las piezas comenzaban a encajar. Un guardia con 5 años de servicio había desaparecido. Tracksuit, las cámaras lo mostraban hablando con el sospechoso cerca del portón de carga. Una traición interna. Motivo desconocido. Pero real, y mientras el país dormía en calma, una niña de 10 años, desde su pequeña cama en un barrio humilde de San Salvador, se convertía sin saberlo en el eslabón más importante de un caso que haría temblar las paredes del poder. El amanecer del día siguiente llegó sin sobresaltos para la mayoría de los ciudadanos de El Salvador. Las radios hablaban de política, los mercados abrían como de costumbre, y los niños iban a la escuela bajo el sol cálido de marzo. Pero, dentro de la residencia presidencial, nada era normal. La taza contaminada ya había sido analizada en profundidad, ionero potásico, de alta pureza y acción rápida. El informe técnico no dejaba lugar a dudas. La cantidad era suficiente para causar la muerte en cuestión de minutos. Si Marisol no hubiera intervenido, el país estaría enfrentando una tragedia nacional. El presidente Bukele mantuvo el incidente en secreto. Solo unas pocas personas sabían lo ocurrido, en su círculo más íntimo de seguridad, la Fiscalía Especial y el Ministerio de Defensa. Pero su rostro esa mañana, serio y visiblemente afectado, lo delataba ante su equipo. Quiero saber quién abrió la puerta trasera, dijo con voz firme, sin elevarla, pero con una intensidad que hizo temblar a todos en la sala de crisis. Quiero nombres a motivos y quiero saber si la niña está segura. El equipo de inteligencia confirmó que el sospechoso aún no había sido capturado. Se había esfumado, pero sabían que había contado con ayuda interna. Un guardia, llamado Víctor Herrera, con 5 años de servicio, había desaparecido esa misma mañana. Su auto no estaba en su casa, su teléfono había sido apagado, y su familia no sabía de su paradero. Las imágenes de las cámaras eran claras. Víctor habló con el atacante minutos antes del ingreso, le abrió una puerta secundaria sin activar los sensores, y luego regresó a su puesto como si nada. ¿Y nadie notó su comportamiento extraño?, preguntó el ministro de Defensa. Era discreto muy educado. Nunca tuvo sanciones, respondió Linares. Eso lo hizo más peligroso. Esa misma mañana, un auto sin insignias del gobierno llegó al humilde B, donde vivía Marisol. 2 agentes vestidos de civil hablaron con la abuela. Le explicaron que, por motivos de seguridad, sería conveniente que pasaran unos días en una casa protegida mientras continuaban las investigaciones. No queremos alarmarlas, dijo uno de ellos, con tono suave. Pero si el atacante supiera que alguien lo vio, y que fue una niña, podría intentar silenciar esa voz. No podemos correr ese riesgo. Doña Teresa dudó por un momento, pero al ver la expresión decidida de la gente y el miedo apenas disimulado en su nieta, aceptó. En esa misma tarde, fueron trasladadas a una pequeña casa, dentro de una zona de seguridad del Estado, discreta, pero bien protegida. No parecía una prisión, pero tampoco un hogar. ¿Vamos a vivir aquí mucho tiempo?, preguntó Marisol, mientras observaba por la ventana una reja metálica cubierta de enredaderas solo unos días. Mi amor, respondió su abuela, tratando de sonreír. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero en su corazón, ambas sabían que nada volvería a ser igual. Mientras tanto, en el corazón del gobierno, una pregunta inquietante empezaba a surgir. ¿Fue un intento aislado o parte de algo mayor? El fiscal especial asignado al caso, un hombre meticuloso llamado Osorio, comenzó a cruzar datos de movimientos bancarios, relaciones personales y contactos recientes de Víctor Herrera. ¿Encontró algo sospechoso? Una transferencia de $15,000 realizada 3 semanas antes a una cuenta conjunta con su hermana, una enfermera que trabajaba en un hospital privado del oriente del país. La suma era muy superior a sus ingresos mensuales. ¿Creen que fue sobornado?, preguntó Bukele, reunido nuevamente con su equipo. Es probable. Pero lo que nos inquieta es que esta transferencia no vino de una cuenta salvadoreña, sino de una entidad ubicada en Guatemala, usada anteriormente en investigaciones sobre lavado de dinero,
El presidente apretó los dientes. No solo se trataba de un traidor en sus filas, sino de una posible conspiración regional. Esto no puede salir a la luz aún, pero no lo vamos a dejar pasar. Si hay manos extranjeras en esto, quiero saberlo todo en esa noche. Marisol tuvo un sueño. Estaba sola en la cocina de la residencia presidencial. Las tazas se multiplicaban frente a ella una tras otra, hasta llenar toda la mesa. En cada una flotaban gotas transparentes que brillaban como veneno. Detrás de una puerta, el hombre de los guantes la observaba, inmóvil en C, despertó sudando, con los ojos húmedos. Su abuela la abrazó sin decir una palabra. ¿No era justo? Solo había hecho lo correcto, y ahora vivía escondida como si fuera culpable de algo. ¿Por qué los malos pueden caminar libres, y nosotros tenemos que escondernos? Susurró Marisol en voz baja a doña Teresa. No supo qué responder a nada a las pocas horas. Un llamado de inteligencia activó una nueva alerta. Un vehículo con placas clonadas había sido detectado cerca del hospital donde trabajaba la hermana de Víctor Herrera. En su interior, los agentes encontraron documentos falsificados, un chip de comunicación extranjera y un mapa detallado de los accesos a la residencia presidencial. La conexión estaba confirmada, y el mensaje era claro. Alguien más sabía exactamente dónde y cómo atacar en el presidente. Ordenó el cierre inmediato de varias rutas de acceso, la renovación total de las credenciales internas y la detención de cualquier funcionario con vínculos con Herrera, sin importar su rango. Ya no se trataba solo de un intento fallido. Era una guerra silenciosa, y había comenzado desde adentro. Mientras tanto, en la casa de seguridad, Marisol dibujaba, en silencio. En su hoja, una niña con trenza levantaba la mano frente a una puerta, mientras un hombre con gorra huía por la sombra. No era solo un dibujo, era un recuerdo. Ir a la verdad, lo que aún no sabía era que, en menos de 48 horas, su testimonio sería fundamental para desmantelar una red mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar, y que el coraje de una niña sería la primera grieta visible en el escudo de corrupción silenciosa que se había infiltrado en el corazón del poder. La residencia presidencial, normalmente bulliciosa durante el día, había adquirido un aire de fortaleza inexpugnable. Los accesos estaban bloqueados, las credenciales renovadas y los guardias rotados. Sin embargo, la tensión seguía latiendo. En cada esquina, para el equipo de seguridad, cada sombra era una posible amenaza, cada susurro un indicio de traición, mientras las primeras luces del alba se filtraban tras los muros altos. El fiscal Osorio convocó una comisión especial, en un salón de conferencias improvisado en el ala de operaciones. Allí, además de los militares y agentes de inteligencia, se incorporó el director del hospital donde trabajaba la hermana de Víctor Herrera, la enfermera Claudia. El propósito era claro: interrogar a quien, sin saberlo, podría ofrecer una pista clave. Doctora, empezó Osorio, con tono medido. Sabemos que su nombre apareció vinculado a una transferencia bancaria. Necesitamos que nos explique su origen y destino en Claudia, con la bata aún manchada de sangre de turno, y el semblante pálido por la sorpresa, intentó recomponerse. A su lado, Marisol y doña Teresa, recluidas en una sala contigua, escuchaban a través de una fina ventana de cristal. Para ellas, cada palabra flotaba con el peso de una sentencia. Yo no sé nada de eso, dijo la enfermera con voz. Esa cuenta es mía, sí, pero la uso solo para gastos personales, el alquiler, la colegiatura de mi hija, pagos del carro. No recibí nada de Víctor. ¿Jamás lo pedí? Entonces explíquenos, ¿por qué una transferencia de $15,000 salió de esa cuenta hacia una tercera, en Guatemala? Apenas 3 semanas atrás, insistió Osorio, desplegando en la mesa un extracto bancario. La enfermera bajó la mirada, angustiada, bosquejó una mueca de dolor. No puedo creerlo. Víctor me dijo que era un préstamo familiar para ayudar con reparaciones en casa. Nunca imaginé que fuera algo ilícito. Subas, se cuebró. Yo confié. Los presentes intercambiaron miradas. El fiscal asintió lentamente. Lo que usted confiese aquí será tomado en cuenta. Pero si hay una red Mayo R, necesitamos su ayuda para identificar a los que lo orquestaron. Claudia cerró los ojos y exhaló despacio. Sabía que, al involucrarse, pondría en peligro no solo su trabajo, sino también su vida. Está bien, aceptó. Víctor mencionó el nombre de don Julio. Dijo que era alguien poderoso en Guatemala, con conexiones en El Salvador. No me dio más detalles. Ese nombre detonó una nueva alerta interna. Don Julio era, según los archivos de inteligencia, un empresario guatemalteco con supuestos vínculos a grupos de contrabando y lavado de activos. Un hombre que nunca había pisado suelo salvadoreño, sin protegerse de miradas indiscretas. Mientras tanto, en la casa de seguridad, Marisol apenas dormía. La conversación de su tía le había encendido 1000 preguntas. ¿Quién era ese don Julio?
por qué su tío había confiado en él. ¿Estaba Marisol a salvo? Se levantó despacio y, con la libreta que Bukele le regalara, comenzó a anotar todo, lo que recordaba a la figura del hombre con gorra, los gestos de Víctor, el momento exacto en que el líquido fue vertido a doña Teresa. Al verla tan alerta, se sentó a su lado y le pasó un vaso de leche caliente. «Descansa, mi amor», susurró. «Lo estás haciendo muy bien». A Marisol asintió, pero sus ojos seguían encendidos. En esa libreta había más que dibujos. Tenía la clave de un plan criminal. De vuelta en la residencia, Bukele convocó a su gabinete en la sala de crisis. El ambiente era tenso. Sobre la mesa había diagramas de flujos financieros, informes de la fiscalía y los datos recopilados por la inteligencia militar. «Don Julio», dijo el presidente, leyendo en voz alta. «Sí es cierto que un cabecilla guatemalteco organizó el intento. Esto trasciende lo meramente interno. Es una agresión política». El ministro de Relaciones Exteriores intervino de inmediato. «Podríamos solicitar cooperación internacional. La Interpol y la Fiscalía de Guatemala deben saberlo». El ministro de Defensa frunció el ceño. «Eso tardaría semanas. Aquí necesitamos respuestas inmediatas». Bukele asintió, sin perder la calma. «Entonces, actuaremos en dos frentes. Administrativa. En lo administrativo, reforzaremos la seguridad y prepararemos un informe para la Asamblea Legislativa, alertando del incidente sin revelar nombres ni detalles sensibles. En lo secreto, desplegaremos un equipo de operaciones especiales para capturar a Víctor Herrera y encontrar conexiones de Don Julio dentro de El Salvador. En esa tarde, 2 helicópteros sobrevolaron discretamente la ruta hacia el este, donde se sospechaba que Herrera podría estar refugiado. Mientras tanto, en la periferia de San Salvador, un grupo élite de intervención se preparaba para actuar. Entre ellos, un joven agente de nombre Miguel. Recordaba la valentía de Marisol relatada por sus superiores, y se prometió a sí mismo proteger a esa niña con más celo que a cualquier otro funcionario en la casa de seguridad. La tensión volvió a subir cuando una llamada telefónica alerta interrumpió la cena de doña Teresa. ¿Era el agente Linares? «Señora, hemos detectado que alguien ha intentado comunicarse con su teléfono móvil desde un número extranjero. Sospechamos que podría tratarse de alguien tratando de intimidarlas. Le recomendamos no responder y estar atentos a cualquier ruido extraño». Esta noche doña Teresa apretó la mano de su nieta, que palideció al escuchar la orden. Nadie dormiría tranquilo esa noche, mientras la luna se elevaba sobre la ciudad. Un operativo encubierto irrumpió en una casa abandonada en la zona rural del oriente salvadoreño. Allí, escondido tras sacos de arroz y bidones de gasolina, encontraron a Víctor Herrera malherido, con un celular y documentos que apuntaban a pagos directos de Don Julio. Para la operación dentro del palacio, lo trasladaron de inmediato a un destacamento militar improvisado, donde el fiscal Osorio esperaba con un nuevo equipo de análisis. Herrera, incapaz de mentir frente a las pruebas, finalmente confesó: «Me ofrecieron dinero. Dijeron que era para quitar a un hombre que obedeciera órdenes equivocadas. Prometieron influencias, poder. No entendí que era cianuro hasta el último momento». Sus palabras resonaron en la sala de crisis. Bukele, presente vía videoconferencia, escuchó con el ceño fruncido. «¿Quién más está involucrado?», exigió. «Quiero nombres». En Herrera bajó la cabeza. «Solo conozco a mi contacto en Guatemala. No sé su nombre real. Me llamaba el zar. Me reuní con él en un hotel en Ciudad de Guatemala. Solo eso». El silencio reinó unos segundos. Era la pieza que faltaba para revelar una red que alcanzaba fronteras y Tumbasán de regreso en la casa de seguridad. Marisol sintió el peso de todo lo ocurrido. Tenía apenas 10 años, pero enfrentaba secretos de poder que la mayoría de los adultos no soportaría sin que nadie la viera. Abrió su libreta y escribió en letra firme: «Los malos tienen nombres. Yo los veré caer». Doña Teresa la encontró en ese instante y la abrazó con fuerza. La niña sabía que su valentía había encendido la chispa de un cambio, pero también que el camino por delante sería peligroso. Y así, mientras el país dormía, la sombra dentro del palacio comenzaba a desmoronarse, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Marisol, con su mirada de niña guerrera, estaba lista para lo que viniera. La noticia de la confesión de Víctor Herrera sacudió los cimientos del gobierno salvadoreño y sus aliados internacionales. Durante la mañana, el presidente Bukele presidió una reunión extraordinaria en la que participaron el fiscal Osorio, el ministro de Defensa y la embajadora de El Salvador en Guatemala, licenciada Morales. El tema central en coordinar acciones con las autoridades guatemaltecas para identificar a el zar y Don Julio. «La cooperación binacional no puede esperar», afirmó Morales. «Tenemos pistas de que el zar opera desde la ciudad de Guatemala
y utiliza redes de transporte que cruzan la frontera a varios puntos de contrabando. El ministro de Defensa asintió. Movilizaremos un destacamento élite para la zona fronteriza. Pero necesitamos un canal oficial con la Fiscalía General de Guatemala y la Policía Nacional Civil. El fiscal Osorio tomó la palabra. Ya envié un requerimiento formal a la Fiscalía guatemalteca y a la Embajada. Además, he solicitado asistencia de la Interpol para rastrear transferencias bancarias y vuelos privados de hace 3 meses. Mientras tanto, en la casa de seguridad, Marisol y su abuela veían la cobertura en un televisor de la sala común. Los medios nacionales, cuidadosamente controlados, informaban de manera muy limitada sobre la operación. Autoridades confirman atentado frustrado contra el presidente. Se detuvo a un guardia, se rastrean cómplices en el extranjero. Para Marisol, ese titular era apenas la punta de un iceberg inimaginable. Quería saber más, pero los agentes se negaban a compartir detalles. Sin embargo, la niña sabía que tenía un rol que cumplir, en reunir cualquier recuerdo o detalle que ayudara a delatar a los cabecillas. Con el permiso de doña Teresa, Marisol tomó su libreta y comenzó a revisar sus anotaciones anteriores. Vio el dibujo que había hecho de la puerta trasera, apuntó mentalmente el horario exacto y las voces apagadas que recordaba. Decidió que ella misma haría un pequeño mapao de pistas en su libreta, conectando fechas, rostros y ubicaciones. En la frontera de Anguiatú, un helicóptero militar sobrevolaba campos de caña y carretera secundaria. Dentro, el comandante Ramírez revisaba un informe satelital en objetivo, al localizar rutas de escape utilizadas por el SAR. Último registro vehículo con placas clonadas. Cruzó el puente El Jobo a las 2:17 am, 3 días atrás. 2 escuadrones de rastreo, ordenó Ramírez. Inteligencia indica que podría estar en algún rancho entre Ayutla y San Marcos. A su lado, un oficial guatemalteco de enlace, el teniente Chávez, asintió y añadió, también interceptamos. Comunicaciones de radio mencionan un paquete que debe cruzar mañana temprano. Si interceptamos ese envío, unimos pistas con transacciones bancarias. Mientras la operación se desplegaba en el terreno, en San Salvador, la tensión política crecía. Algunos diputados de la Asamblea Legislativa presionaban para que Bukele informara públicamente a la población con más detalle, argumentando transparencia. El presidente, sin embargo, se mantenía firme. No podemos exponer nuestras fuentes ni alertar a la red contraria. Cada filtración puede costar vidas. En la noche, una llamada cifrada de la embajada guatemalteca confirmó el hallazgo de un teléfono satelital en un puesto de control guatemalteco. Era de Herrera, pero con mensajes de El SAR indicando un encuentro en un rancho llamado La Cumbre. Con esa coordenada, la Interpol y las fuerzas especiales definieron un asalto coordinado para el amanecer. Esa misma noche, Marisol se sentó en el pequeño patio de la casa segura. La luna iluminaba el mosaico de baldosas. Donna, Teresa la sorprendió leyendo su libreta. ¿Sigues trabajando en tus notas, mi amor?, preguntó con ternura. Marisol asintió. Es que tal vez esto ayude. Si anoto todo antes que lo cambien, quizás entiendan más rápido cómo trabaja el SAR. La abuela sonrió con orgullo y le acarició el cabello. Eres muy valiente, Marisol, pero también muy fuerte. Recuerda descansar. La niña asintió, pero en sus ojos brillaba la determinación de quien sabe que un error puede costar más que una vida. A las 5:30 de la mañana, en La Cumbre, un grupo táctico guatemalteco, escoltado por salvadoreños, descendió de camionetas blindadas. El lugar era un rancho de adobe y techos de teja, rodeado de maizales. A su alrededor, cisternas oxidadas y tractores inactivos. Todo parecía tranquilo. El comandante Ramírez, al frente, levantó el puño. Ahora, las puertas se abrieron. De golpe. Dentro, encontraron un cuarto improvisado con 2 camas, una mesa con una impresora térmica y varios chips de teléfono. Sabra la mesa, un sobresellado con un símbolo en forma de Z, pero de El SAR, ni rastro. Un sicario intentó huir por una ventana trasera. Fue detenido en el acto. Algo corroboró lo que sabían. En la impresión térmica había órdenes de pago y una lista de objetivos internos, con nombres de varios funcionarios de confianza presidencial. Esto confirma que hay más complicidad, dijo el teniente Chávez. No era solo un atentado al presidente. Planeaban desestabilizar todo el gabinete. El operativo confiscó documentos y arrestó al único ocupante del rancho, un hombre moreno de mirada fría. Bajo interrogatorio rápido dijo llamarse Ramón el Lobo Calderón, guardaespaldas de confianza de don Julio, cuando éste visitaba Guatemala. Con esa pieza, las piezas empezaban a encajar en el SAR, y don Julio trabajaban con redes de guardaespaldas
y funcionarios corruptos. El destino de la investigación estaba en El Salvador, pero también en Guatemala, y la cooperación internacional jamás había sido tan urgente. De regreso en la casa de seguridad, Marisol supo que algo había ocurrido porque escuchó voces, animadas, de los agentes. Al día siguiente, la televisora estatal anunció en Fuerzas Especiales, detienen red transnacional vinculada al atentado contra la presidencia. Colaboración con Guatemala arroja resultados positivos. Marisol un alivio contenido. Sabía que faltaban por descubrir muchos nombres, pero ya habían capturado a El Lobo y bloqueado rutas de dinero. Doña Teresa la abrazó con fuerza. Buen trabajo, mi niña. Marisol sonrió con timidez, guardó su libreta y, por primera vez en días, se permitió soñar con volver a la vida normal, aunque el peso de la investigación quedaría marcado en su memoria para siempre. Capítulo 6. En reflejos, en el agua, approximately equals 1000 palabras. La calma tras la operación en la cumbre duró poco. El presidente Bukele, sentado en su escritorio, repasaba los informes enviados desde Guatemala. El fiscal Osorio, presente con su equipo, esperaba instrucciones. Bien hecho, comenzó Bukele. Sin embargo, quiero asegurarme de que esta detención no sea un sacrificio para tapar a alguien más importante. ¿Qué otros nombres surgieron? Osorio sacó un cuaderno con anotaciones. Calderón mencionó a un tercer cabecilla llamado él. Provir dijo que nunca lo vio en persona, pero que recibía instrucciones vía satélite y que, al parecer, financia a varios grupos. El presidente frunció el ceño. Localicen toda comunicación satelital que haya pasado por la antena. Del Rancho. Quiero su ubicación exacta y los destinatarios. Mientras tanto, en el barrio donde Marisol solía vivir, la vida seguía su curso. Los vecinos comentaban el suceso con cautela. Algunos celebraban la eficacia de la operación, otros desconfiaban de la magnitud de la conspiración. Pero pocos imaginaban que una niña de 10 años había sido la chispa del operativo. Marisol, aún en la casa de seguridad, recibió una noticia inesperada. En la escuela había aprobado su reincorporación, con medidas especiales de protección. Doña Teresa lloró de emoción al leer la carta oficial. Podrás volver a clases, mi amor, dijo entre sollozos, pero solo cuando todo esto termine. La niña asintió, ilusionada. Un poco de rutina le daría la esperanza de regresar a la normalidad. En el ala de inteligencia militar, los técnicos cribaban registros de teléfono y satélites. Cada señal recibida por la antena de la cumbre fue rastreada a servidores en Rusia y Belice. Un rastro digital emergía en un misterioso enrutamiento que pasaba por un punto muerto en Honduras antes de llegar a Guatemala. Esto complica el análisis, advirtió uno de los técnicos. Parece que utilizan VPNs y satélites comerciales. Solo un enlace se repite, en un número asociado con un empresario salvadoreño, Miguel Santamaría. El fiscal Osorio palideció. Ese nombre aparece en contratos públicos y licitaciones. Es un colaborador cercano de varios ministerios. Tendremos que investigar sus movimientos. Esa noche, Marisol soñó de nuevo con el rancho. Pero esta vez, el escenario era distinto. La niña corría por pasillos con espejos llenos de agua estancada. En cada reflejo veía un rostro diferente en guardias, agentes, el hombre de la gorra. Todos la miraban fijamente. Se despertó sobresaltada. Doña Teresa la consoló, pero Marisol sintió un vértigo que la impulsó a revisar su libreta. Necesitaba verificar si había notado algún detalle sobre los espejos y el agua. Allí recordó un pasillo inundado en la cocina de la residencia, causado por una tubería rota días antes del atentado. Un pasillo que conectaba con un sótano de servicio, apenas documentado. Abuela, susurró, creo que hay un lugar en la residencia que nadie revisó. Un pasillo con agua estancada, detrás de la cocina. Podría ser donde guardaban el líquido antes de verterlo. Doña Teresa la miró con asombro. Esa sección permaneció cerrada por moldes. Dijeron que lo arreglarían, pero nunca lo hicieron. Al día siguiente, Bukele ordenó la inspección completa de los sótanos y pasadizos ocultos de la residencia. El equipo de operaciones especiales, acompañado por brigadas de mantenimiento, se adentró en el subterráneo. El capitán Méndez, con linterna en mano, guió al grupo. Aquí, bien hasta. En un recodo tras unas tuberías, hallaron una vasija metálica, con residuos de cianuro, guantes desechables, y varios frascos vacíos. El agua estancada cerca del conducto mostraba manchas más oscuras. Habían encontrado el depósito improvisado. Todo esto lo confirma, dijo Méndez. Usaban ese sitio para preparar el veneno sin ser detectados, con esa prueba física. El fiscal Osorio presentó cargos formales contra Miguel Santamaría por financiamiento de terrorismo y tentativa de homicidio. La orden de captura fue emitida. Santamaría, al ser arrestado en su oficina, afirmó haber sido manipulado por un tercero
a un nombre desconocido que le prometió contratos de reconstrucción tras un evento simulado de caos político. No sé quién es realmente, se defendió. Solo vi su foto en una videollamada. Nunca pregunté su identidad. En su teléfono guardaba un mensaje cifrado en próxima fase, en desestabilizar medios. El proveedor dará instrucciones mañana. Para Marisol, la confirmación del sótano fue el cierre de un círculo en sus anotaciones infantiles. Habían guiado a los equipos de inteligencia a la evidencia definitiva. Isetard recibió una visita en el comandante Ramírez y el fiscal Osorio llegaron a la casa de seguridad. Marisol, dijo Ramírez, queremos agradecerte personalmente. Sin tus notas, habríamos tardado días más en encontrar el depósito. Osorio extendió un sobre. Esto es un reconocimiento oficial. Puede que sea pequeño, pero refleja nuestro agradecimiento dentro. Había una medalla con el escudo nacional y una tarjeta AN, por tu coraje y espíritu cívico. El pueblo de El Salvador te honra. La niña contó a doña Teresa con orgullo, y juntas lloraron de emoción en esa noche, mientras la ciudad dormía. Marisol colocó la medalla sobre su almohada y abrazó su libreta. Sabía que el peligro acecharía más allá de la residencia y que nuevos desafíos surgirían, pero también comprendió que su voz, aunque pequeña, podía cambiar el destino de una nación anti-así. Entre reflejos en el agua y pasadizos secretos, la sombra dentro del palacio se hacía cada vez más débil, desintegrándose ante la luz de la verdad. Marisol, con su valentía infantil, había demostrado que la esperanza puede nacer en el corazón más pequeño. El sol de la mañana se filtraba con fuerza a través de las persianas de la pequeña casa de seguridad. Marisol despertó con el murmullo apagado de la radio estatal, donde apenas mencionaban que continuaba la investigación interna tras la detención de un segundo sospechoso. Nada decían del rancho La Cumbre ni de la intervención binacional, pero la niña sabía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, tras desayunar un vaso de atole con pan. Marisol se puso a revisar su libreta. En la última página, había bosquejado un diagrama de los túneles y pasillos subterráneos de la residencia, señalando con un círculo rojo el punto donde hallaron el depósito de cianuro. Tenía la inquietud de que quizá existiese otro punto oculto, tal vez una cámara sellada o un conducto de aire, desde donde alguien podía espiar a los empleados. A media mañana, llegó el comandante Ramírez, acompañado por el teniente Chávez y uno de los técnicos forenses. En sus manos llevaban una carpeta con fotografías de los hallazgos en la residencia en frascos vacíos, guantes con huellas parciales y trazas del mismo cianuro hallado en la cumbre. Marisol, dijo el comandante con una sonrisa afable, gracias a tu dibujo, encontramos el primer depósito. Ahora necesitamos tu ayuda para corroborar algo. ¿Viste alguna puerta de ventilación pequeña en la zona de servicio que pudiera conectarse con la cocina? La niña asintió con energía. Sí, justo al lado de la nevera grande, había una rejilla baja, casi tapada por cajas de provisiones. Nunca la abrí, pero recuerdo haberla visto un día que empecé a desordenar un poco para buscar un lápiz. El técnico forense llevó las fotos al ordenador y las comparó con un plano parcial que tenían. Si tu memoria es correcta, esto podría ser un conducto que va directo a un cuarto de máquinas. Podríamos inspeccionarlo con cámaras pequeñas. Eso ayudaría, contestó Marisol. Quizá allí es donde mezclaban el veneno sin que nadie lo notara. El teniente Chávez asintió y sacó un pequeño robot cámara. Vamos a planear una inspección remota. Pero primero, te quiero ofrecer algo, dijo Ramírez, sacando un sobre. Esto no es solo un reconocimiento, es un permiso especial para que visites la residencia en un futuro, junto a tu abuela. Cuando todo termina, Marisol recibió el sobre y, al abrirlo, encontró una invitación formal a visita a las instalaciones del Palacio Nacional, explicación de protocolos de seguridad y ceremonia de gratitud. Sus ojos brillaron. Gracias, exclamó con entusiasmo. Sería un sueño volver a esa misma tarde. En las oficinas de la Fiscalía General, el fiscal Osorio y un equipo de analistas revisaban las comunicaciones interceptadas. Habían identificado varias llamadas satelitales entre el zar y un interlocutor al que llamaban. El proveedor, comentó Osorio, según los informes, es quien compra los insumos químicos y contrata a los transportistas. Necesitamos su nombre real. Una investigadora levantó la vista de la pantalla. Encontré un pago de $50.0 a una cuenta suiza, proveniente de una empresa fachada en Panamá. Al parecer, ese pago se adjudicó el mes pasado a una facturación de suministros médicos para Guatemala. Bukele, que se mantenía en contacto vía videoconferencia, frunció el ceño. Rastreen esa cuenta. Quiero saber quién está detrás de esa empresa fachada y vinculen cualquier nombre a registros de viajes a El Salvador.
Mientras tanto, Marisol volvió a concentrarse en su cuaderno. Aquella noche, antes de dormir, la niña había dibujado el conducto de ventilación y anotado las horas en que vio a cierto empleado de mantenimiento merodear cerca de esa zona. Un tal señor Monroy, de quien su abuela había dicho que no siempre cumplía con sus horas de limpieza aún. Al día siguiente, un equipo de inteligencia discretamente interrogó a Monroy. Bajo presión, el hombre admitió que había dejado abierta la rejilla a cambio de un pago de $200. Dijo no saber quién se los entregó, pero que un chofer de uniforme oscuro los dejaba en su casillero. Ese chofer nunca tenía credencial real, según confesó. Ese es nuestro proveedor, murmuró el teniente Chávez. Desde la distancia, coordinaba con Víctor Herrera y el Saran con ese nuevo dato. La red de complicidades internas empezó a desvanecerse. Habían identificado al intermediario que facilitó el acceso al depósito en esa misma mañana. En el Palacio Nacional se llevó a cabo una discreta reunión entre la Cancillería de El Salvador y un enviado de la Fiscalía de Guatemala. Se solicitó la extradición de Ramón el Lobo Calderón y se inició el rastreo de la cuenta suiza. Los equipos conjuntos comenzaban a actuar en allanamientos en Guatemala, congelamiento de activos y citaciones a varias personas que, hasta entonces, figuraban como empresarios intachables por su parte. Marisol recibió la noticia de que su tía Claudia había comparecido ante la fiscalía. Tras aclarar su inocencia, la enfermera quedaría en libertad condicional, pero bajo vigilancia. Doña Teresa respiró aliviada. Al menos la familia está más tranquila esa noche. Mientras San Salvador brillaba bajo un manto de estrellas, Marisol escribió la última anotación en su libreta de pistas en conducto, ventilación en puerta junto a la nevera, Gibbs empleado Monroy, pagado Gibbs chofer sin credencial, Gibbs cuenta suiza. La niña se recostó y, por primera vez en semanas, se sintió satisfecha. Su abuela la arropó y le susurró al oído: mi valiente investigadora. Ya estamos muy cerca de cerrar este caso. A Marisol sonrió con los ojos entrecerrados y respondió: y prometo que, después, volveremos a pasear por La Plaza, sin miedo. Y así, con su cuaderno lleno de mapas y nombres, la niña guerrera y su abuela se quedaron dormidas, sabiendo que la sombra que amenazaba el corazón del poder se desvanecía gracias a la claridad de una mirada inocente, dispuesta a defender la verdad. La mañana del séptimo día transcurrió con la misma tensión contenida que había marcado toda la investigación. El uso de la palabra cierre rondaba los pasillos de la Fiscalía y del Palacio Nacional, aunque todos sabían que en cuestiones de seguridad y poder, todo era siempre provisional. Sin embargo, para Marisol, ese día tenía un matiz especial, aunque quizá fuera el último día en que su libreta jugaría un papel determinante en la trama y en preparativos finales en la sala de crisis del Palacio. Los altos mandos ultimaban detalles. Fiscalía General Anosorio y su equipo revisaban las órdenes de captura definitivas a Miguel Santamaría, el Lobo Calderón, el chofer anónimo y la empresa fachada en Suiza. Ministerio de Defensa. El comandante Ramírez ajustaba el despliegue de fuerzas para ejecutar las detenciones simultáneas y registrar las oficinas de la empresa panameña. Cancillería. La embajadora Morales ultimaba el texto de la nota diplomática que pediría la cooperación definitiva de Interpol y la Fiscalía de Guatemala. Bukele, con gesto sereno pero decidido, dio la orden: hoy pondremos fin a esta conspiración. Que nadie esté fuera de nuestro alcance. 2. La niña y sus memorias en la casa de seguridad. Marisol repasó por última vez las páginas de su libreta. Había bosquejado la cronología exacta, fecha, hora y persona de cada sospechoso que vio rondar la cocina. El diagrama de los túneles y del conducto de ventilación ya verificado. Las anotaciones sobre la transferencia guatemalteca y la entrega a Monroy. El símbolo en forma de Z que acompañaba los sobres con el veneno. Sabía que, para los agentes, esos apuntes eran una brújula infalible, pero también comprendía que su rol, tras meses de tensión, pronto sería el de espectadora. Con un leve nudo en la garganta, cerró la libreta y la guardó en su mochila. 3. Operativo simultáneo, las 9 de la mañana, con respaldo legal y diplomático. Comenzaron los allanamientos en oficinas de Santamaría en un edificio corporativo del centro. Las fuerzas especiales entraron con órdenes de cateo. Encontraron discos duros con correos electrónicos cifrados y facturas falsas. Residencia de El Lobo en un fraccionamiento al sur. Los agentes hallaron un arsenal rudimentario y hojas de ruta detalladas de El Sarran Parque Industrial. De Monroy en el chofer anónimo, sorprendido en un taller cerca del aeropuerto. Fue capturado con maletines llenos de documentos y pasaportes falsos. Empresa fachada en Panamá. La Interpol
en coordinación con autoridades panameñas, bloqueó cuentas bancarias y selló oficinas administrativas. En cada detención, llegaba acompañada de pruebas contundentes, correos electrónicos con instrucciones directas de el proveedor, fotografías de reuniones clandestinas y registros de pagos internacionales. La red comenzaba a desmoronarse. 4. El interrogatorio final por la tarde. En el cuartel del Comando Metropolitano, el fiscal Osorio condujo el interrogatorio a Miguel Santamaría, flanqueado por jueces y representantes de la Procuraduría Anticorrupción. Usted estuvo al tanto de los planes desde hace meses, le espetó. Díganos quién está detrás del símbolo Z y qué les prometió a usted y a los demás. Santamaría, acorralado por la evidencia, rompió el silencio. Fue una promesa de contratos multimillonarios de reconstrucción. Dijeron que, tras un simulacro de crisis, el gobierno contrataría a mi empresa constructora para reconstruir la confianza. Yo creí que era legítimo. El fiscal mostró una foto a una videollamada, donde aparecía un hombre con rostro pixelado, y el fondo de un despacho con banderas hondureñas. ¿Lo reconoce usted?, preguntó Osorio. No, dijo Santamaría, con la voz quebrada. Nunca pregunté su nombre. Solo su mensaje en la Z marcará el final del antiguo Orden 5, el reconocimiento público, al caer la tarde. El presidente Bukele convocó a una conferencia de prensa limitada, con estrictas reglas de seguridad, frente a un grupo reducido de periodistas nacionales y extranjeros. Anunció, hemos desarticulado una conspiración que pretendía atentar contra la integridad de la presidencia y la estabilidad de nuestro país. Gracias a la colaboración de El Salvador, Guatemala y organismos internacionales, hemos detenido a los responsables principales. No hay lugar para la impunidad ni el caos en nuestra patria. El público, aunque expectante, sabía que muchos nombres y detalles quedaban fuera del comunicado oficial. Pero el mensaje estaba claro: la sombra había sido expulsada, al menos por ahora. En la ceremonia íntima esa noche, en una sala solemne del palacio, se realizó una pequeña ceremonia privada. Invitados muy selectos, representantes de seguridad, miembros de la fiscalía y la propia abuela de Marisol presenciaron un momento emotivo. El presidente apareció con la libreta de la niña en las manos. Al frente, un atril con el micrófono, y junto a él, el comandante Ramírez. Hoy quiero agradecer, en nombre del Estado, a la ciudadana Marisol Hernández, de 10 años, dijo Bukele. Sin su valentía y atención al detalle, nunca hubiéramos descubierto las grietas en la muralla de esta conspiración. Doña Teresa, emocionada, acudió con Marisol. La niña, ruborizada, subió al estrado mientras Bukele le entregaba un diploma oficial y la medalla nacional que, hasta entonces, solo existía para los héroes de guerra y los grandes benefactores del país. Que este sea un recordatorio de que, aunque el poder se ejercita en despachos, la fuerza de un país reside en sus ciudadanos. Concluyó el presidente. 7. Un nuevo amanecer al día siguiente. En la escuela protegida a la que regresaría Marisol, la directora organizó un acto sencillo. Todos los compañeros formarían un pasillo de honor para recibirla. Había carteles con la leyenda bienvenida, pequeña heroína, y corazones dibujados por los niños en Marisol, con su uniforme impecable y la medalla reluciendo. En su pecho, avanzó tímidamente. Cada aplauso resonó en su corazón como una promesa de esperanza. Sabía que su vida nunca sería igual, pero también comprendía que, a la verdad, por pequeña que parezca, puede retumbar con más fuerza que los gritos del miedo. Y así, entre sonrisas de niños y felicitaciones, la niña guerrera dio el primer paso de su nueva etapa, en aquella en la que, tras haber salvado a toda una nación, solo deseaba ser, por fin, una niña de 10 años. La plaza central de San Salvador recuperaba poco a poco su ritmo habitual, vendedores ambulantes, ofreciendo pupusas calientes, niños corriendo tras una pelota y el murmullo de la gente comentando el clima y los últimos partidos de fútbol. Sin embargo, en el despacho presidencial, continuaban latentes los ecos de la intensa operación que había puesto fin a una conspiración de alcance internacional. El presidente Bukele, tras recibir los últimos informes de la comisión en Belice y Guatemala, sintió al fin que las piezas claves habían sido aseguradas. Esa misma tarde, el comandante Ramírez y el teniente Chávez acudieron a la casa de seguridad, donde Marisol vivía con su abuela. Traían en sus manos una carta sellada con el escudo nacional. En su interior, una invitación para que ambas regresaran al Palacio Nacional, a un pequeño acto de reconocimiento previo al cierre definitivo de la investigación. Los ojos de Marisol brillaron al ver el papel. Era la última parada de una historia en la que ella había sido protagonista. El día siguiente amaneció.
Claro, el sol se colaba por las cortinas mientras Marisol repasaba una vez más, en su vieja libreta, los apuntes que habían llevado a cada descubrimiento, la rejilla, junto a la nevera, las transferencias bancarias, sospechosas, el símbolo en forma de Z, el nombre de Alexander Cruz, y por último, la clave oculta en los conductos de ventilación. Cerró la libreta con cuidado y la guardó en su mochila, consciente de que mañana solo la abriría para escribir historias de paz. En el salón de la bandera del palacio, un grupo reducido de autoridades esperaba con emoción contenida. Cuando Marisol y su abuela entraron de la mano, el presidente la recibió con un cálido abrazo. Hoy celebramos tu valor y tu visión. Pequeña investigadora, dijo Bukele, entregándole un diario nuevo, encuadernado en cuero, y una última medalla conmemorativa. Ahora este libro es para que escribas lo que sueñes, tus dibujos, tus cuentos, tus ideas. Guarda en él todo lo que te haga feliz. Marisol sonrió, mientras rozaba con los dedos la textura del cuero. Imaginó futuros relatos de amistad, de parques soleados y de risas compartidas. Doña Teresa, con lágrimas de orgullo, abrazó a su nieta y murmuró: has cambiado el destino de este país con tu corazón de niña. Más tarde, en los jardines del palacio, Bukele ofreció unas breves palabras frente a cámaras y fotógrafos, con la colaboración de nuestras fuerzas de seguridad de Guatemala, Belice e Interpol. Hemos desmantelado una red peligrosa, pero nada de esto hubiera sido posible sin la mirada atenta de una niña de 10 años. Hoy celebramos la esperanza que nace cuando todos trabajamos unidos. Mientras los invitados aplaudían, Marisol pensó en sus compañeros de escuela, en las tardes de dibujo con amigos y en las historias de misterio que tanto le gustaban. Entonces, junto al presidente, hizo un gesto sencillo. Él levantó el diario nuevo y con voz suave dijo: gracias a todos por creer en mí. Ahora me toca a mí seguir soñando. Y así, con el final de la conspiración sellado y la promesa de un mañana más seguro, la niña guerrera dio el último paso de esta gran aventura. Pero antes de cerrar el libro, volvió su mirada al público y susurró: si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos.